Quiere decir agregación de puertos. El concepto de Ether Channel recae en la capacidad de utilizar un algoritmo para que distintos puertos de un switch, que pueden estar seguidos o pueden estar separados en el switch. Vamos a tratar de dibujar esto aquí rapidito. Imaginemos que tenemos un switch, sea capa 2 o capa 3. Hoy estaremos hablando de los switches a nivel de capa 2. Por ejemplo, la serie 2960 de Cisco, por ejemplo. En este caso, un switch, suponiendo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a dibujar el octavo puerto que tenemos aquí. El concepto de el Ether Channel es agregar, agrupar, vamos a llamarlo mejor de esa manera, vamos a decirle agrupar, unir, hacer que varios puertos físicos se comporten como un solo puerto lógico. Imaginemos que estamos agarrando el puerto 1, 2, 3, 4 hasta aquí, y todo esto se convierte en un solo puerto lógico para que un switch desde un extremo de la red pueda hablar con otro switch. Perdón, vamos a borrar esto que está aquí. Puede hablar con otro switch. Vamos a hacer el dibujo, vamos a hacerlo gráfico. Siempre he creído que mientras más se grafique, el concepto llega de una mejor manera al estudiante, al participante. Imaginemos que este switch también cuenta con varios puertos. Vamos a dibujar 8 puertos. Bueno, nos quedan aquí 7 puertos. Y en este caso, el otro switch también tiene 4 puertos que conforman la agregación. Si lo vemos de esta manera, entonces esto va a ser un solo puerto lógico, aunque estamos tomando 4 puertos físicos. Ese es el concepto, agregación de puertos. Vamos a borrar todas las anotaciones para que sea mucho más fácil y subrayamos nuevamente. Excelente. Pasemos entonces a la siguiente definición de los fundamentos de Ether Channel. Otro aspecto fundamental del Ether Channel es, bueno, ok, ya entiendo qué es un Ether Channel, pero como todo sucede en el iOS, se necesitan una serie de algoritmos o, en su caso, protocolos. En este caso, Ether Channel se forma con 2 protocolos, o podemos crear Ether Channel gracias a la existencia de 2 protocolos. El primero de ellos es PAGP, Port Aggregation Protocol, el cual es un protocolo propietario de Cisco. Es una recomendación utilizar el protocolo propietario de Cisco cuando tenemos arquitecturas Cisco dentro de toda nuestra infraestructura. Ahora, si nuestra infraestructura es híbrida, es decir, tiene parte Cisco, parte Avaya, parte Tricom, parte Huawei, parte HP, que HP también está desarrollando switches y manufacturando switches, entonces debemos utilizar un protocolo propietario conocido como LACP, Link Aggregation Control Protocol, el cual es un estándar abierto. Es decir, Cisco nos permite crear Ether Channel utilizando su protocolo propietario, pero también nos permite utilizar un protocolo abierto como lo es el Link Aggregation Control Protocol cuando necesitamos conectar nuestro switch con otro equipo. Esto es, haciendo una analogía, es como trabajar a nivel de trunking utilizando el protocolo 802.1q, el cual ya es un estándar de facto para la implementación de trunking entre los switches, ¿no? Siendo el protocolo propietario de Cisco ISL, Interswitch Link. No se utiliza ya Interswitch Link, el estándar de facto es 802.1q. Continuando con la explicación de los fundamentos y los principios, vamos a realmente decir fundamentos, principios, puede sonar a lo mismo, vamos a hablar de características esenciales del Ether Channel. Para que exista un Ether Channel, las interfaces deben tener la misma configuración,
Y aquí viene la parte importante del Ether Channel. Muchas veces cuando no levanta un Ether Channel que estamos configurando, es porque normalmente pudiera presentar distintos valores a nivel de las interfaces. Cuando esto pasa es porque quizás una interfaz tiene un valor auto o tiene un valor definido en la velocidad del puerto. Es posible que la interfaz tenga una velocidad distinta, esté configurada en modo full duplex y no en modo duplex. Es decir, las interfaces deben tener la misma configuración para poder hacer una agregación de puertos, para poder formar parte de la agregación de puertos. Algo bien interesante es que el Ether Channel a nivel de capa 2, que es el que estamos estudiando el día de hoy, da soporte, vamos a decir que da soporte al caso del Spanning Tree Protocol. Recordemos que el Spanning Tree Protocol es un protocolo que existe para evitar loops de switching. Por ejemplo, si tenemos, vamos a crear mejor una pizarra. Si tenemos un switch aquí, tenemos otro switch aquí y tenemos otro switch aquí. Si nosotros los conectamos en cascada, no vamos a tener problema. Es decir, si yo conecto este con este y este con este, no vamos a tener ningún problema. El problema se presenta cuando conectamos los tres switches y cerramos el ciclo, permitiendo que un paquete pueda estar dando vueltas en la Internet. En realidad, eso no pasa, es el ejemplo, y eso no pasa porque existe un protocolo que se llama Spanning Tree Protocol. Cuando hacemos Ether Channel, estamos haciendo algo como esto, que es agregación de puertos. El Spanning Tree Protocol a nivel de capa 2 sigue funcionando. ¿Por qué? Porque hay un loops, sigue funcionando el concepto del Spanning Tree Protocol. El Spanning Tree Protocol dentro del Ether Channel busca automáticamente cerrar uno o dos o tres puertos para evitar el loop. Porque aunque estamos agregando Ether Channel, el loop a nivel de capa 2 sigue funcionando, sigue generándose. Y para eso entonces tenemos Spanning Tree Protocol. ¿Cómo podemos evitar ese comportamiento por defecto de Spanning Tree Protocol elevando nuestro Ether Channel a nivel de capa 3? De lo contrario, siempre vamos a tener ese inconveniente del Spanning Tree Protocol. No digamos un inconveniente, en realidad es una mejora. Digamos que es una deficiencia en el diseño de una red conmutada, porque cuando hacemos agregación de puertos, nuestra intención es generar mayor ancho de banda, mayor velocidad en las interfaces y obviamente incrementar el rendimiento de nuestra red. La idea no es que se bloqueen los puertos para que todo el tráfico pase por una sola infraestructura o por una sola ruta. Ok, continuamos. Otro aspecto bien interesante del Ether Channel es el balanceo de carga. El balanceo de carga lo ejecuta el mismo algoritmo que se utiliza para el Ether Channel. No es un balanceo de carga, por decirlo de manera igualitario. El balanceo de carga toma sus propias decisiones y pudiera cargar de más tráfico a una interfaz que está dentro de la agregación de puertos y quitarle tráfico a otra. Pero es algo que genera el mismo algoritmo y se basa en la dirección origen, así como en las direcciones de la MAC. Otro aspecto importante es el uso de Ether Channel, el cual se utiliza normalmente entre switches, pero quizás muchas personas desconocen que el Ether Channel puede ser también a nivel de servidores. Es decir, mi data center, yo puedo incrementar el rendimiento, la disponibilidad de mi data center, colocando o instalando Ether Channel en los servidores. ¿Cómo es esto? Vamos a crear una nueva pestaña y conocemos entonces, según lo que hemos hablado hasta ahorita, un escenario número 1, vamos a escribirlo aquí. Escenario 1, switch con switch, switch, donde tenemos un switch que hace una agregación de puertos
a nivel de capa 2, en este caso, repito, porque estamos hablando de switches a nivel de capa 2, genera una agregación de puertos. Sin embargo, tenemos otro escenario, escenario 2, que es el escenario donde hablamos de switches con servidores. El servidor es algo muy importante, el servidor es el que debe soportar Ether Channel y debe tener las interfaces físicas para soportar esta agregación. Observemos un primer caso dentro del escenario número 2, donde existe un servidor, supongamos que este es nuestro servidor de base de datos, nuestro servidor SQL, por ejemplo, o Postgre, o MySQL, cualquier base de datos que queramos utilizar, y tenemos una interfaz. Normalmente los servidores tienen interfaces de 1 GB. Hoy en día estamos hablando de 10 GB en la LAN, y es posible que ya muchos servidores soporten esa velocidad, costosa aún, pero posible. Y nuestro switch, lo más seguro es un switch también Giga Ethernet, está enviando data a 1 GB. A 1 gigabit por segundo. Hay algo bien interesante. Si nosotros utilizamos, en este caso ya con gigabit estamos hablando de comunicación full duplex, ¿verdad? Si nosotros le decimos a este switch, por ejemplo, tiene la capacidad de soportar otra cantidad de interfaces, vamos a colocar los valores del lado izquierdo. Si este switch tiene la capacidad de tanto el switch como tal, el switch tiene la disponibilidad de puertos y el servidor cuenta con interfaces adicionales y adicionalmente con el software necesario para hacer Ether Channel. En este caso es posible que sea un Ether Channel con Link Aggregation Protocol, dado que en este caso es posible que se cuente con servidores de otra marca, IBM, HP, por ejemplo. Entonces, el servidor también pudiera tener una agregación de puertos, quizás cada uno de 1 GB. Entonces, en vez de contar con 1 GB, estaríamos hablando de 4 gigabits de comunicación hacia el servidor. El escenario de esto es que la capacidad que tienen los servidores de ofrecer redundancia, o el Ether Channel de ofrecer redundancia. Y para finalizar esta primera sesión y pasar al área de preguntas, tenemos la capacidad o el diseño como tal. Cuando diseñamos Ether Channel, tenemos y podemos ver el Ether Channel como una tecnología que da soporte a interfaces de trunking. Es decir, si tenemos entre 2 switches o entre un switch y un servidor, porque recordemos que el trunking no solamente se da entre switches, se puede dar entre un servidor, entre un servidor y un switch, podemos tener un Ether Channel y sobre ese Ether Channel creamos un trunking de capa 2. También soporta interfaces de acceso. Podemos crear Ether Channel, por ejemplo, un servidor pudiera no estar en un escenario de trunking, pudiera simple y llanamente estar funcionando como un equipo que va a acceder a la red. En ese caso, es muy útil el concepto de interfaces de acceso o Ether Channel, interfaces de acceso. Y ya otra característica es la capacidad que tiene Ether Channel de soportar interfaces de switches bajo el concepto de puertos enrutados, es decir, donde un puerto de un switch se convierte en un puerto de un router. Por eso coloco aquí interfaces de capa 3. Este ejercicio, o este escenario, lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a habilitar entonces...